Hello, hello, everyone. Once again, and here with you, Profesor Jesús Galíndez. Hola a todos. Una vez más aquí con ustedes, el profesor Jesús Galíndez. En esta ocasión vamos a ver unos cuantos tópicos que son fundamentales para tu aprendizaje del inglés. En este caso, primeramente, vamos a comenzar con los pronombres personales. Personal pronouns are words that we use to replace nouns, and proper nouns could be and they function or they work as the subject in the sentence and they are the doers of the action. Okay? Ellos son palabras que nos ayudan o que reemplazan nombres propios o sustantivos. Son los realizadores de la acción porque son el sujeto en una oración, una idea que vamos a transmitir. Ok, vamos a irlos conociendo a cada uno. La columna izquierda tenemos su versión en inglés, la traducción al español acá en la parte derecha. Tenemos I, que es yo, you, que es tú, he, él, she, ella, it, esto, eso. Es un pronombre especial que se utiliza para cosas, digamos, inanimadas, inclusive cosas abstractas que sean en singular. We equivale a decir nosotros o nosotras, they, ellos y ellas, you, ustedes. En el caso de he, recordemos, como ya lo dijimos anteriormente, que representa a él. Puede ser Eric, puede ser Peter, pero también puede ser my dad, mi papá, o puede ser my neighbor, singular, masculino. En el caso de she, también representa a ella, pues la equivalencia a ella, la traducción a ella, pero también puede ser cuando nos estemos refiriendo a Laura, a eh, Janice, o puede ser my mom, puede ser the nurse, mamá, la enfermera. Y en el caso de it, reemplaza, por ejemplo, si tenemos rato hablando de un restaurante, tenemos eh, rato hablando de un objeto en la casa o una situación. ¿Por qué? Porque principalmente ellos van a estar al principio de la oración. Otra cosa más que tenemos que destacar es que en inglés el sujeto no se puede obviar. El sujeto siempre tiene que estar presente, o ya sea por medio de un sustantivo, nombre propio, o en este momento acá los pronombres personales. Ahora, hablemos de algo tan fundamental como el verbo to be. ¿Qué podemos decir del verbo to be? Hay muchas cosas que decir, pero principalmente te voy a comentar que es el verbo que te da como la base de todo en cierta forma. Te enseña a formular oraciones o a emitir tus primeras ideas o pensamientos en el inglés, te enseña el patrón más básico de la oración, que es sujeto, verbo y complemento, y te va a ayudar con unas características que te van a permitir expresar algunos ámbitos que tienen que ver contigo. Primero veamos su conjugación. I va con am, tu versión para trabajar del verbo to be es am. You va con are, que sería tú. She y it, la tercera persona del singular, trabaja con is. Y you, we, they, que serían personas del plural, trabajan con are. Por supuesto, esta es una parte formal, digámoslo así, pero también existe su parte informal que está de la mano de las contracciones aquí. Pasa a ser I'm, your, she's, is, it's, your, we're, there. Continuamos acá también, así como hay su forma positiva, hay su manera negativa. En algún momento no solamente vamos a expresar ideas de forma positiva o pensamientos positivos, sino también vamos a negar situaciones, cosas, momentos. Entonces, te puedo decir primeramente que tanto en la versión formal como en la versión informal,
simplemente lo que tenemos que agregar es el adverbio de negación not. Ya con eso estaríamos negando. I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, y así sucesivamente. Ahora, fíjense cómo podemos estructurar esas oraciones, ya que dimos cómo más o menos elaboraríamos una, o comenzaríamos a elaborar o a decir algo con el verbo to be de la manera formal e informal. Jennifer is American, she's American. Jennifer es americana, o la versión corta con pronombre, ella es americana. She is not American. Aquí evidenciamos cómo se está negando de manera formal y lo reafirmamos con la manera informal y además reflejamos o vemos el uso del pronombre personal. They are together. They're together. Ellos están juntos. They are not together. They're not together. Aquí hay simplemente ejemplos de afirmación, de negación, y uno es con una persona en singular y otro con persona del plural. Ahora, el verbo to be también tiene unas características. Él puede trabajar, como dice allí, en closest to Spanish verbs. Encierra o engloba dos o hace la función de dos verbos del español, ser y estar. Ya por allí vamos a hablar de cuándo saber cuándo está funcionando del ser, cuándo está funcionando por la parte del estar. También, como lo dije anteriormente, nos permite formar oraciones. También aquí te digo que nos permite formar preguntas y digamos que en el caso específico de la parte del ser, cuando nos vamos a esa pregunta, ¿cómo sé yo cuándo está funcionando por la parte del ser? Bueno, cuando simplemente en una oración que comience o tenga que ver con el verbo to be, alguien se esté presentando a sí mismo, describiendo a sí mismo o a otras personas. Introduce and describe myself and others. También cuando esa persona o tú mismo quieras expresar tu edad, nacionalidad, lugar de origen, religión, profesión u ocupación. Y digamos que estas características son como los primeros pasos que te van a ayudar a encaminarte a comprenderlo y, ¿por qué no?, a empezar a tener interacción con el inglés, porque estarías hablando de algo tan fundamental como tu información personal. We can also express our age, nationality, place of origin, religion, profession, and occupation. Vamos con unos ejemplos. En estos ejemplos, primero evidenciamos lo que dije anteriormente. Van a haber un sujeto, un verbo y complemento. En este caso, I am Eric. I, sujeto, am, verbo, Eric, complemento. Y también estamos viendo cómo funcionaría o debería interpretarse por la parte del ser. Aquí hay completamente dos descripciones de dos diferentes personas haciendo uso de las características que nombramos anteriormente. Tú debes identificar cuáles son esas características que está usando el primer caso y cuáles son las características que está utilizando el segundo. I am Eric. I am a very hardworking and I am a Christian. Yo soy Eric, soy muy trabajador eh, y yo soy cristiano. Ok, Ángel tiene 45 años, él es americano, él es de Ohio, él es abogado y su mamá es ama de casa. Entonces, si quieres, detienes el video, revisa qué características o con qué características está funcionando la primera descripción y con qué características estaría funcionando la segunda. Sigamos allí. Ahora, las otras características son las que me van a ayudar en mis inicios de las interacciones con el verbo to be el inglés para saber cuándo yo debo interpretar el uso del verbo to be como en la versión de o el verbo estar en español.
Allí están las características. Cuando se esté hablando de humor o estado de ánimo, de sentimientos y de ubicación. Mood, feelings, and location. I am a bit tired, but I am happy. Estoy un poquito ocupado, cansado, pero estoy feliz. Tú debes identificar cuáles son esas características que está nombrando esa primera persona. ¿A qué están asociadas? ¿Estado de ánimo, a sentimiento o a qué más? Y en la siguiente descripción decimos, Russell is in the mall. He is on the Fifth Avenue near Washington Street. He is at the hardware store. Russell está en el centro comercial. Él está en la Quinta Avenida, cerca de la calle Washington. Él está específicamente en la ferretería. Allí también. Haz ese ejercicio. Tú tienes el video o simplemente mientras el video va corriendo, tú identificas que está asociado a la segunda descripción. Continuamos por acá. ¿Cómo formular preguntas e inmediatamente hablamos de respuestas? Simplemente te digo que debes colocar la versión que corresponda al sujeto. En este caso, versión me refiero del verbo to be al principio, luego el sujeto o el pronombre personal, estamos refiriendo. Complemento y no menos importante, el símbolo de interrogación, question mark. Is Eric at home? ¿Está Eric en casa? Fíjate cómo vamos a responder. La respuesta larga, yes, he is at home. Está completa, afirmación, una coma o una pausa a nivel oral y luego repetimos lo que ya sabíamos, está en casa. Y la versión corta, yes, he is. Sí, él está. No, he's not at home. Versión negativa, ya sabemos, evidenciamos que hay una doble negación, ¿ok? Y luego tenemos la versión corta, no, he isn't. Are you the teacher? ¿Eres tú el profesor? Yes, I am the teacher. Yes, I am. En este caso, imagina que no solamente es a un profesor que le preguntan, sino puede ser que te están preguntando a ti tu nombre. Are you Laura? Are you Patricia? Entonces ya sabrías más o menos cómo responder. Yes, I am, y dices tu nombre. O si no eres, tú dices, no, I am not. En este caso decimos the teacher, no, I am not. Ahora, continuemos aquí con otro tópico fundamental o tema fundamental que se trata de los adjetivos posesivos. Possessive adjectives. ¿A qué se refieren ellos o para qué los usamos? What do we use them for? En este caso vamos a hablar de que ellos indican pertenencia o relación de algo o alguien conmigo. Y por un lado, para separar de una vez lo que son los pronombres personales, los ponemos en la columna que están en azul y aquí están los adjetivos posesivos en la columna que están las palabras en negro y en la columna donde están las palabras en rojo está su significado. My significa mi o mis. Your significa tú o tus, que pertenece a ti. His, her, and its, todos puede significar su o sus. His, cuando le pertenece a él. Her, cuando le pertenece a ella. Its, cuando es algo que tiene relación o le pertenece a algo singular, inanimado. Our hace la función de nuestro o nuestra, nuestros, nuestras. Their va a significar también su o sus, pero cuando le pertenece a ellos o tiene relación con ellos o ellas. Y your, en este caso también es su o sus, porque el español utiliza prácticamente la misma palabra en varios casos, cuando le pertenece a ustedes. Cabe destacar también que los adjetivos posesivos no pueden pararse por sí solos, ellos necesitan obligatoriamente un sustantivo en plural o singular. Por ejemplo, yo digo mi hermana, no puedo decir mi solo, tiene que venir alguien, algo más, ¿verdad? My sister. O puede decir your what, ¿tu qué? Your kids.
y así sucesivamente. Entonces ahí también evidenciamos cuándo se va a trabajar por la parte del singular. Si el sustantivo está en singular, se interpretaría, por ejemplo, a mí o a tú. Y si el sustantivo está en plural, haría la versión también el adjetivo a pluralizarse, digámoslo así de una manera, para mis o tus, en ese caso, y así sucesivamente con el resto de ellos. Ahora vamos a los ejemplos, examples. Recuerda acá, aquí vemos varios colores, pero recordemos que los que están en negro son los pronombres personales y los que están en rojo son los adjetivos posesivos. Para poder diferenciarlo, para que tú notes que cada uno tiene su función. Entonces vamos a leer los ejemplos. Let's read the samples. I am my best advisor. Yo soy mi mejor consejero. You should keep your secrets. Tú debes mantener tus secretos. He is his father. Supongamos que en esta situación están presentando o hablando de un señor que acaba de llegar y pregunta quién es él. Entonces señalan a Eric y dicen, él es su papá. He is his father. Eh, she is her teacher. Así también sucede en un lugar, vamos a decir como en un colegio, va pasando una joven, claro, una señora, y no nos da tiempo de hablar mucho y decimos, ella es su profesora. La señora es la profesora de la niña que tenemos cerca. Esa niña se llama Laura. Ahora, damos un contexto previo de lo que decíamos antes. Con esto, fíjense, este es un pizarrón o una pizarra. It is a board and its color is white. Estamos diciendo, y su color, el color de esa pizarra, tiene que ver con ella, se relaciona con ella, es blanco. We have our rules. Nosotros tenemos nuestras reglas. They have their cards outside. Pongamos un contexto. Los vecinos, estamos comentando algo de los vecinos y decimos, ellos tienen sus carros, los de ellos, que le pertenecen a ellos, afuera. You see your new tutor later. Ustedes ven su nuevo tutor luego. Supongamos y pongamos un contexto donde entra un directivo a un salón de clases y le dice a los estudiantes que ellos ven a su tutor, o sea, él de ustedes. Él se está dirigiendo a la población, ustedes lo van a ver después. Bueno, primeramente te recuerdo también que cualquier eventualidad, cualquier cosa, quieres reforzar esto, puedes pausar el video, ponerlo de nuevo y vas a ver y vas a repasar. Pero aquí también te dejo unos tips para practicar estos temas breves. Primero puedes empezar con lo que es replace name with pronouns in sentences. Esto referido a los pronombres personales. Reemplaza nombres con pronombres en oración. Pones una oración así o buscas una oración en un libro, en un cuaderno, en internet y luego reemplazas ese nombre por el pronombre que le corresponde. Con el verbo to be pendiente, trata de reforzar eso y siempre asocia el verbo con el sujeto. Always match the verb with the subject. Recordemos que el verbo to be tiene una conjugación, entonces cada pronombre personal o cada sujeto trabaja con una versión de él. Ahora, los adjetivos posesivos, fíjense, recordamos eso, que muestran propiedad, pero tienen una característica y es una palabra única para cada persona. I have a cat. Tengo eh, un gato, mi gato es tierno. My cat is cute. Otra cosita más que te puedo decir es, remember to download the exercise guide in the virtual class. Sabes que estos videos siempre lo puedes consultar en el aula virtual y además recuerda descargar la guía de ejercicios que está en el salón virtual o en el aula virtual.
Well, that was all the class for today, and I hope you keep learning. Thank you so much. Fue toda la clase por hoy. Espero que sigan aprendiendo.